Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio al diputado federal Tereso Medina Ramírez, también secretario general de la CTM en nuestro estado y bueno, el líder nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal, Mecánica, Minero, Metalúrgica y Automotriz de nuestro país. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Susi? ¿Qué dices? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Tereso. Bienvenido como siempre. Buen día. Igualmente, gracias por recibirme. Gracias por estar aquí con ustedes iniciando la semana. Tenemos varios temas, pero lo que pasó el fin de semana hay dos temas. Uno de ellos, el problema tan grave que hubo en el estadio de la Corregidora de Querétaro y que hoy nos tiene como una mala imagen ante el mundo entero. Ante el mundo. Y la otra situación, este tráiler cargado de migrantes, Sí. que refleja que hay una trata de personas muy grande. ¿Cuántos tráilers cargados de migrantes no vemos y que están pasando y están circulando hacia la frontera? ¿Y qué están haciendo desde el gobierno federal? ¿Y cuál sería la exigencia por parte de nuestros diputados? Y si a eso le agregas, o le agregamos, Chuchuy, Edith, el tema de los, digamos, asesinatos, delitos de narcotráfico que no se ha resuelto, entonces eso se llama violencia en todo tipo. Entonces no hay control, no hay una política que le dé seguridad y certeza a los mexicanos. Pero en este reciente problema que vivimos, que lo vio el mundo, lo de la violencia en Querétaro, voy a traducirla en términos laborales. Ahí está una muestra del odio que se está generando en la sociedad. Está una muestra del encono, de la polarización. Y ese tema del odio, polarización, lo vemos ya en los partidos de fútbol. Así está, y espero que no suceda más todavía, o puede estar el sector laboral del país. Y podemos regresar a los años 70, en donde el problema fue exactamente generar odio, enfrentamiento entre trabajadores, entre el vecino, entre el amigo, y esa violencia provocó un retroceso y una paralización de la economía. Ahí tenemos la muestra, por ejemplo, de Tridonex en Matamoros recientemente, violentada también por un grupo de trabajadores que fueron manipulados, por cierto, por una compañera nuestra que está en Cámara de Diputados y que fue la autora del 2032 de nombre de Susana Prieto, hoy diputada federal. Entonces, todo este tema me parece que es una trama a nivel nacional que creo que el gobierno federal no creo que sea el autor, pero si no lo fuera, entonces que ponga remedio. Porque este camino que lleva la sociedad en todos los sectores, llámale políticos, partidos políticos, empresarios, trabajadores, sociedad, pues ya hay una polarización que finalmente no le conviene al país en ninguno de los temas. Un divisionismo que se está generando desde el interior. Desde el interior, sí. Bueno, y desde la Cámara de Diputados, ¿qué se está haciendo para contrarrestar en la Cámara de esto? Diputados, Edith, lo vimos en diciembre con el problema de la aprobación del presupuesto. No hubo una razón válida para el grupo parlamentario de Morena. No hay diálogo, no hay acuerdos, no hay propuestas de parte de ellos, a pesar de que se les dieron muchas razones de todos los partidos políticos, no nomás el que yo represento, de todos los partidos diferentes a ellos, en términos de guarderías, en términos de construcción de carreteras, en términos de construcción de escuelas, en fin, en términos de ayudar a los adultos mayores. No hubo manera de cambiar ese presupuesto, porque pareciera ser que van ellos con una línea clara, defender un presupuesto, no quitarle ninguna coma, y así se ha venido sucediendo en Cámara de Diputados hasta la fecha. Entonces es un tema que se tiene que modular, tenemos que encontrar un camino, porque aquí lo que tenemos que legislar es para México. Claro. Y me parece que el partido Morena, que no es ni partido, es un movimiento de regeneración, lo está haciendo, pero para un servicio de una persona y no del país. Todo para servir al presidente. No le cambiaron nada a como se mandó el proyecto y así se aprobó. Y así te puedo decir que lo más importante que define el rumbo del país, así está. Ahí viene el tema de la reforma eléctrica. Y ustedes saben que estamos en un estado en donde le estamos apostando a la energía limpia,
a la energía alternativa. Es más, el sector automotriz aquí en nuestro estado va a iniciar ya la construcción de vehículos eléctricos. No podemos caminar ni construir vehículos eléctricos utilizando energías contaminantes, porque eso en la norma oficial mundial no se puede permitir en ese sentido. Entonces, seguramente, si en la reforma eléctrica no hay negociación, no hay manera de poder hacer una reforma que le quede a México, pues por lo menos para ser congruentes, yo iría en contra de esa reforma eléctrica. ¿Se irían las inversiones o sí, cómo mira, sería se la pausarían reacción? las inversiones, sin duda alguna. Se pausarían porque no habrían las condiciones en México de darle entrada a ningún tema que tenga que ver con la ecología, con el medio ambiente, con energías limpias. Y vaya que aquí en Coahuila tenemos el segundo campo voltaico de toda América Latina, el más grande. Un tema solar. Las empresas que ya invirtieron lo pausarían, Sí. pero las que apenas van a invertir sí verían otros países como destino Sí, de su inversión. yo creo que cambiarían los capitales porque ustedes saben que hoy por hoy el cambio de capitales se hace en segundos, de manera digital. Y si nuestro país no está preparado para poder sostener la actual inversión que tiene que ver con la tecnología 4.0, que es la digitalización, entonces pues los capitales van a irse a otros países en donde se les dé un mejor trato, donde encuentren las condiciones para poder seguir adelante en este rumbo que trae el mundo. Empleos existentes en este momento que estarían en riesgo, ¿cuántos serían? Y de los potenciales, pues olvidémoslo, Pues, ¿no? mira, yo te puedo decir dos cosas. Empleos existentes ahorita que ya están adecuándose las plataformas de las autopartes para poder darle servicio a la industria tradicional de combustión interna, de diésel y gasolina, para cambiar a autos eléctricos, pues estamos hablando ya prácticamente de 50 y 50. Y ahí voy a mencionar por su nombre. Ahí tienes a Magna, por ejemplo, ya trabajando plataformas modernas para incursionar en autos eléctricos. Ahí está General Motors, que finalmente, tú sabes que dentro de 5 años, de acuerdo a Es la meta que se han impuesto. vamos a tener cualquiera de los coches que existan en México, el que pueda traer Edith o tú o yo, cualquiera, mínimo tiene que ser híbrido. Y en 10 años, todos los vehículos van a ser eléctricos. Por eso te digo que es un gran reto y por esa razón tenemos que ver con mucho cuidado la reforma eléctrica. O sea, yo creo que así como está, lo reafirmo, así no pasa. Y 10 tenemos- años ahorita se va. No, pues, Tenemos Nada. 3 electroliners aquí. recordemos al menos mi juventud. En la región. La juventud de mi amigo. La tuya, tú sigues siendo joven. Exactamente. ¿Verdad? 3 electrolineras tenemos nada más en el estado. Digo, aquí en la región sureste de Coahuila. Bien. Una en Ramos, una al sur de la ciudad y una en una tienda aquí en Boulevard Los González y nada más. Nada más. Entonces, ¿esto qué te dice también? Que también trae un reto de una nueva formación de trabajadores. Una nueva formación en el ramo de la educación dual, de matriceros, de mecatrónicos, de herramentistas en materia de digitalización. Y ese papel va a jugar, o mejor dicho, ese tema, la Universidad Laboral de México va a jugar un papel extraordinario, porque para eso nació esta Ya universidad. están trabajando en los temas Ya estamos eléctricos en la trabajando en universidad. eso, ya lo estamos trabajando. ¿Cuántos alumnos tiene la universidad en este momento y cuántos maestros? Mira, estamos ahorita teniendo cerca de 100 estudiantes ya a nivel de ingeniería. Tenemos 40 estudiantes que están estudiando para abogados y 30 estudiantes que están estudiando para una carrera de capital humano. Y de preparatoria, que también me puedo anunciar en este momento, la propia Secretaría de Educación Pública la retomó la Universidad Laboral de México para que fuera sede como lo que antes tú y yo conocíamos como el INEA. Bueno, Educación para Educación adultos. para adultos. exactamente. Ahora va a ser ahí la sede. Entonces, porque pues, es una institución para trabajadores y de trabajadores. Entonces vamos a tener dos mercados. Un mercado que viene de los trabajadores directos por el lado de los sindicatos, sector empresarial, y otros por el lado de la educación de los adultos que vienen por parte de la sociedad. ¿La gente ya está entendiendo que se actualiza o se queda fuera de la jugada? Es el tema de la formación y la educación es el futuro. Diputado,
vamos al tema de los migrantes. Este tráiler que detectaron con arriba de 100 personas en un bulevar de Monclova. Monclova. Afortunadamente no para en una tragedia mayor, pero están pasando muchos tráilers y no nos damos cuenta. ¿Cuál sería la exigencia como diputado federal hacia el gobierno federal? Porque aquí vemos fallas de todos los órdenes. Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, Policía Federal, ¿cuántos circulan por todo el país los trailers cargados de migrantes y no los vemos? Sí, fíjate que ese es un tema muy complicado, muy delicado, porque como tú dices, qué bueno que no paró en tragedia. O sea, hasta ahí veo dos lecturas o tres. Una es que no quiero pensar que el gobierno federal nos esté mandando migrantes a Coahuila para tener nosotros el problema. O sea, tú sabes que cuando hace algunos meses tuvimos un éxodo de migrantes y te imaginas 17,000 migrantes en Acuña, Coahuila, pues no tenemos una infraestructura para eso. Para soportarlo. Y dos, la otra, digamos, percepción que tengo es que si el gobierno federal esté permitiendo las movilizaciones de migrantes para crear un problema, porque justamente el partido Morena, hoy por hoy, está en la Cámara de Diputados metiendo una iniciativa en donde quiere que los migrantes que se ocupen en México se les respeten los derechos laborales igual que cualquier mexicano. Y no tengo yo nada contra el migrante, que quede claro. Es una persona que tenemos que apoyar. Pero si no tenemos resuelto el empleo que necesitamos Para los propios mexicanos, entonces ¿cómo vamos a sobrecargar a un país con tanto migrante? Entonces me parece que ese es un tema también que le ha faltado al gobierno federal regularlo en materia de política exterior mexicana. O mejor dicho, no tenemos un oficio de política exterior entre México y Estados Unidos. ¿Y en qué avance va esta intención de la federación para implementar estas medidas? Está ya propuesto en la Comisión del Trabajo. Yo soy soy secretario de la comisión y se propuso ahí en este caso por un partido aliado de Morena, que es el Partido del Trabajo, en donde ellos quieren que se les reconozca a los migrantes los mismos derechos laborales que los mexicanos. Y repito, no estamos en contra de ello, pero necesitamos cerca de 5 o 10 millones de empleos, por lo menos. Más el impacto de la pandemia, ¿no? Entonces, agrega el impacto de la pandemia. Bueno, veamos aquí en la ciudad que como nunca en las esquinas tenemos los migrantes solicitando apoyo en los cruceros. Entonces, es un problema social que el gobierno federal está creando y a mi juicio va a ser un tema que no vamos a tener una solución a corto plazo, el tema de los migrantes. Delicado, sin duda. Muy delicado, muy delicado. Muy bien. Licenciado Tereso, como representante del sindicato de General Motors, ¿qué opinión le merece lo que pasó en Silao y qué sigue? ¿Cuál es la elección que sigue? ¿Sigue la elección en San Luis, en Ramos? ¿Cuál es la que sigue? Pues mira, dicen que en la vida hay desaires que se agradecen. Y te digo por qué. Porque soy, como siempre, un impulsor de la democracia. Y una vez lo dije aquí en este momento, en este mismo espacio, que el hecho de la injerencia de organismos extranjeros que se dio brutalmente, se abusó de la autonomía del sindicato, se manipuló a los trabajadores para que decidieran ellos cambiar de organización laboral, que por cierto, el sindicato que yo represento no solicitó la constancia de representatividad, fueron otros sindicatos. Yo me hice a un lado de la línea de fuego, pero ahora una cosa es hacerse a un lado de la línea de fuego y otra cosa es dejar de observar. Y ahora que estoy observando que los trabajadores, por esta causa de manipuleo, cambiaron de sindicato a uno afín a los sindicatos norteamericanos, pues yo te puedo decir que en este momento, no se ha firmado ningún contrato colectivo. En este momento. O sea, están desprotegidos los trabajadores. Totalmente. ¿Pero no se supone que les respeten los derechos? Sí, más que una cosa. Edith, perdón, hay un tema. Se te van a respetar los derechos, correcto. Pero perdiste tus auténticas negociaciones colectivas a futuro. Y esos derechos que hoy tienes, en 5 años, van a dejar de tener vigencia.
porque no van a estar negociados como se estilan para negociar cada año y cada 2 años las prestaciones y los beneficios del contrato. Entonces van a ser obsoletas tus beneficios. Perdieron más, digamos. Sí, la realidad es que sí, tan perdieron que hoy te puedo decir que estamos recibiendo de parte de los trabajadores las solicitudes de ingreso al propio sindicato que hoy represento, porque aparte perdieron beneficios que solamente el sindicato da, no la empresa, como es el plan de previsión social, por ejemplo. Ese lo da el sindicato. Eso no lo da la empresa. No lo da la empresa. Como es una gran caja de ahorro que tenían, que formaban parte de un sistema de 50,000 ahorradores, que por cierto, cuando hace 3 o 4 años yo lo anuncié aquí en este medio de comunicación, entonces perdieron muchos beneficios que el sindicato por sí solo, el que está creándose, no tiene capacidad. No los tiene. Y luego, el otro tema, que a pesar de que ya está presente, pues ahora la ley te dice a ti, o le dice a la empresa, que el trabajador debe firmar y estar de acuerdo en que pague la cuota sindical. Allá, el sindicato que ganó está cobrando o les va a cobrar el 2%. El sindicato que se salió cobraba el 1%. Y el 1% lo regresábamos en beneficios para los trabajadores. Por eso te digo que en la vida hay desaires que se agradecen y hay veces que hay que hacerse a un lado para regresar con mayor fuerza. Me da la impresión que este es un caso de esos. Va a regresar con más fuerza. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la implementación de la reforma laboral, creo que le va a pasar como la reforma penal. Mira, la reforma penal, el sistema penal acusatorio, ya han pasado 12 años o más y todavía no llega a su maduración. La implementación de la reforma laboral, como es un aprendizaje para todos. Y en medio de muchas para injusticias, gobierno, para trabajadores, para sindicatos, para empresarios, para sociedad, para todo mundo. Y en medio, como tú dices, de muchas injusticias, va a tardar para que con madurez aprendamos a implementar democráticamente a la reforma laboral y poner en el centro de la mesa la decisión de los trabajadores con el voto libre, personal, secreto y directo para elegir sus mesas directivas, para decidir o rechazar sus contratos colectivos, que ese es otro caso que se dio en Mazda, que no está con nosotros, pero también igual mal sucedió, hecho. Sucedió con una falsa información de estos mismos organismos extranjeros. ¿Y hay riesgo en Ramos Arizpe y en San Luis de que pase lo que pasó en Silao? Puede haber, en todos lados hay riesgo, pero aquí, en esta región, yo creo que no, porque tenemos mucha capacidad de educación, tenemos negociaciones auténticas, las hemos hecho siempre, los trabajadores tienen su contrato colectivo, lo conocen, entonces no le veo un riesgo, porque además, con la experiencia que pasó en Silao, de haber perdido su contrato colectivo, como lo dijimos una vez, no estaban definiendo la existencia del sindicato, la confundieron, estaban definiendo la existencia o no, el rechazo o aceptación de un contrato colectivo. Y al rechazarlo perdieron el derecho a la negociación. Entonces yo digo, si me lo permites, puedo decirle a mis compañeros trabajadores de General Motors en este momento, de Ramos Arizpe, que viene una legitimación de contrato y que lo que tenemos que hacer es defender toda una lucha histórica de 40 años. El contrato colectivo tiene más de 40 años, para que en un momento, digamos, de incertidumbre, de mala información, de falsa comunicación, de repente termines con una historia que le costó a los trabajadores del ayer y que le heredas a tus hijos un futuro incierto sin contrato colectivo. Entonces, ¿qué es mejor? Sostener el contrato colectivo, porque con el contrato sigues teniendo la oportunidad de seguir negociando beneficios y prestaciones para él y para su familia, que es nuestra razón de ser. Muy bien. Muy bien, diputado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por visitarnos. Y ahí quedó muy claro el mensaje. Les agradezco.